Nos enseñaron que tener superpoderes era un sueño, pero para Peter Parker es una pesadilla de la que no puede despertar. Solo he tenido una semana en la que mi vida era normal. Durante años vimos a Spider-Man columpiarse entre edificios, pero hoy vamos a analizar lo que pasa cuando toca el suelo. Vamos a demostrar que ser el Hombre Araña no es un don, es una condena. No te vayas, no te vayas. A través de 6 pruebas técnicas, vamos a desglosar por qué este adolescente es el héroe más pobre, más solo y más roto de la historia. No quiero volver a ser el Hombre Araña. Bienvenidos a la autopsia de una maldición. Yo soy Will, el de las películas. Y hoy vamos a descubrir por qué el verdadero superpoder de Peter Parker es simplemente no rendirse cuando el mundo entero le dice que ya perdió. El don no solicitado. Fíjense en algo que casi nadie nota cuando ve los orígenes de los grandes héroes. Stark tiene un momento de crisis existencial en una cueva y decide convertirse en algo más. Bruce Wayne pasa años entrenando en el Tíbet porque quiere ser el símbolo que Gotham necesita. Incluso el Capitán América se ofrece como voluntario para el experimento. Todos eligieron. Peter Parker estaba en una excursión escolar. Eso cambia todo, porque la diferencia entre un héroe y un condenado no es la magnitud de sus poderes, sino si tuvo voz y voto en recibirlos. Y Peter nunca la tuvo. Ahora bien, las 3 sagas manejan este momento de formas distintas, y esas diferencias nos dicen exactamente qué tipo de condena le espera a cada Peter. El Peter de Tobey Maguire es quizás el más honesto sobre lo que significa despertar un día siendo otro. Sí, un gran cambio. No hay euforia. No hay montaje de entrenamiento emocionante. Hay un adolescente confundido que descubre que su cuerpo ya no le obedece de la misma manera, y que el mundo empieza a exigirle cosas para las que nadie lo preparó. Que nunca sabes cuándo llegará un lunático a proponerte una decisión sádica. Lo más revelador es que sus primeros instintos con los poderes no son heroicos, son humanos. Quiere impresionar a una chica, quiere ganar dinero en una pelea de lucha libre, quiere ser normal pero con ventajas. El universo tiene otros planes. El Hombre Araña siempre tendrá enemigos. El Peter de Andrew Garfield hace algo que ninguna otra saga se atrevió a hacer. Mostrar lo que todos haríamos realmente si de repente pudiéramos trepar paredes. Y la respuesta es incómoda. Porque antes de que exista el héroe, existe el adolescente. Y el adolescente usa los poderes para saldar cuentas personales. No, hoy no, Flash. Solo quiero hablar, tranquilo. Empieza por venganza, como de Batman, no por vocación. Eso lo hace el origen más valiente de los 3, porque es el más honesto. Tiene una estrella tatuada en la muñeca izquierda. La escena donde salva al niño del puente y le devuelve la máscara es el momento exacto en que Peter entiende algo que ningún manual le enseñó. ¡Escúchame! ¡Póntela! ¡La máscara! ¡Te va a dar fuerza! Que el símbolo importa más que el hombre detrás de él. Que una vez que te pones esa máscara frente a un niño que te mira como si fueras lo único real en un mundo roto, ya no podés simplemente quitártela y volver a casa. ¿Quién eres? El Hombre Araña. Y luego está el Peter de Tom Holland. Y con él, la condena adquiere una dimensión nueva, porque es el único de los 3 al que le roban la identidad 2 veces. Primero la araña le roba la adolescencia. Después el mundo le roba el nombre. El nombre de Spider-Man es Peter Parker. Desde que es Spider-Man, nos dice, solo ha tenido una semana normal. O medio normal, supongo. Una semana. En años de ser el héroe que salva ciudades, el balance es una semana de paz. Pero hay un detalle técnico que conecta las 3 sagas y que es el corazón de esta primera prueba. Ninguno de los 3 Peters, en ningún momento de ninguna película, celebra genuinamente tener poderes. Tobey los usa para sobrevivir. Garfield los usa para buscar respuestas que nunca llegan. Holland los usa para pertenecer a un mundo que termina rechazándolo de todas formas. Y es que la pregunta que la franquicia nunca se anima a responder en voz alta, pero que responde con cada escena, es esta. ¿Qué hubiera pasado si Peter Parker pudiera elegir? La respuesta más honesta la da el propio Tobey Maguire en la segunda película, cuando finalmente tiene esa opción. Cuando puede ser solo Peter Parker. Cuando puede llegar a clases, ir a ver la obra de Mary Jane, dormir sin pesadillas. Y lo elige, sin dudarlo. Bota el traje en un tacho de basura, como quien se saca un peso de encima que cargó demasiado tiempo. El héroe más poderoso de su vecindario eligió la basura antes que los poderes. Eso no es la historia de un don. Eso es la historia de alguien que finalmente pudo respirar 5 minutos antes de que el mundo lo obligara a volver a ahogarse. Porque la condena de Spider-Man no tiene una cláusula de salida. Y eso nos lleva directamente a la segunda prueba, donde vamos a hablar del villano que ningún guionista se atrevió a poner en los créditos, pero que aparece en absolutamente cada película de la saga. El aviso de desalojo. La paradoja de la miseria. Hay un momento en Spider-Man 2 que dura exactamente 3 segundos y que destruye toda la fantasía del superhéroe. Acaba de salvar a media ciudad. Llegó a tiempo, detuvo el crimen, nadie murió y se da cuenta de que no tiene ni una moneda para hacer una llamada telefónica. Para continuar, deposite otra moneda.
3 segundos. Y en esos 3 segundos, Sam Raimi dice más sobre la condena de Spider-Man que cualquier discurso de villano. Porque este es el único héroe del universo cinematográfico que puede detener un tren en movimiento con sus propias manos, pero no puede detener el aviso de desalojo de su puerta. Estás atrasado un mes. ¡Uno! Y lo que hace que esto sea una condena, y no simplemente mala suerte, es que no es un accidente de una película. Es un patrón sistemático que se repite en las 3 sagas, en 3 tiempos distintos, con 3 Peters distintos. Soy la persona más famosa en todo el mundo. Y sigo siendo pobre. Lo que significa que la pobreza no es un problema de Peter Parker. Es una consecuencia estructural de ser Spider-Man. Vamos a demostrarlo. El Peter de Tobey Maguire es el caso clínico más completo, porque su saga tiene el tiempo suficiente para mostrarnos el ciclo completo de la ruina. Son basura. 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 Mega basura. $200 por todas. Fíjense en la arquitectura económica de Spider-Man 2. No es aleatoria, es quirúrgica. En los primeros 15 minutos de la película, Peter Parker pierde su trabajo de delivery porque llega tarde. Necesito el trabajo. Estás despedido. Deme otra oportunidad. No puede pagar el adelanto del alquiler. Creo que no cubre el adelanto que te di hace un par de semanas. Su casero lo trata como basura. Sentirlo no paga la renta y no trates de evitarme. Tengo los oídos de un gato y ojos de un roedor. Y cuando intenta buscar una salida, el banco le rechaza el préstamo. No tienen un respaldo que justifique el préstamo. Todo eso antes de que aparezca el primer villano. Peter Parker. El Dr. Octopus llega en el minuto 39. La miseria llegó en el minuto 8. Sam Raimi entendió algo que los demás directores apenas rozaron. El verdadero antagonista de Peter Parker no tiene tentáculos. Tiene formularios de desalojo. Y hay una escena que para mí es la más brutal de toda la saga de Tobey. Y que casi nadie menciona cuando habla de Spider-Man 2. No es la pelea del tren. No es la caída desde el edificio. Es el momento del cumpleaños de Peter. La tía May le da $20. Ten, hijo. ¡Feliz cumpleaños! Lo necesitas más que yo. Una anciana que vive sola, que perdió a su esposo, que está a punto de perder la casa, que no tiene mucho, sabe que su sobrino tiene menos, y se los da de todas formas. Y llora mientras se los da, rogándole que los acepte. Por Dios, no es mucho, acéptalo. Y no se te ocurra dejarlo aquí. Ese llanto no es de ternura, es de alguien que entendió antes que Peter lo que Spider-Man le está costando. La posibilidad de que su sobrino brillante tenga una vida digna. Ahora bien, hay otro momento que Raimi mete casi de contrabando, y que es técnicamente la imagen más honesta de toda la saga. Peter lava el traje en una lavandería pública. Y el traje mancha toda la ropa del resto. Esa escena de 10 segundos es una metáfora visual perfecta de lo que Spider-Man le hace a Peter Parker. El traje no solo manchó la ropa blanca, manchó su vida social, su vida amorosa, su carrera, su reputación académica. Tus notas cada día son más bajas. Llegas tarde a clase y siempre te ves cansado. Todo lo que Peter Parker toca como Peter Parker termina teñido de rojo y azul, aunque nadie sepa por qué. Y aquí entra el detalle más cruel, porque el mundo no ve la mancha. El mundo solo ve el resultado y saca sus conclusiones. El científico que Peter admira, el hombre que podría haberle abierto las puertas de su futuro, tiene una opinión formada sobre él. Dice que eres brillante. Y también que eres holgazán. Con la convicción de alguien que cree que está en lo correcto. Y técnicamente lo está, desde su perspectiva. Peter llega tarde, entrega trabajos incompletos, desaparece sin explicación. Lo que Octavius no puede ver, lo que nadie puede ver, es que entre cada ausencia hay un edificio que no colapsó, un asalto que no terminó en tragedia, una ciudad que durmió tranquila sin saber por qué. Peter Parker es brillante y se esfuerza. Solo que su esfuerzo no aparece en ningún currículum. El Peter de Andrew Garfield desplaza el peso económico hacia la tía May, y eso lo hace más doloroso todavía, porque Tobey sufre solo. Garfield hace sufrir a alguien más. La tía May de Garfield trabaja turnos dobles. A veces. No tengo nada que hacer, las chicas me agradan. Extraño a Ben y así ganó algo extra para la alcancía. No es un dato de fondo. Es la consecuencia directa de que Peter no puede tener un trabajo estable porque Spider-Man siempre interrumpe. Cada vez que se pone el traje, alguien en su casa paga la cuenta. Y hay algo en la saga de Garfield que ninguna de las otras se anima a decir tan directamente. Ser Spider-Man es económicamente inviable. No como metáfora, como dato concreto. El traje cuesta. Las web shooters cuestan. Los materiales cuestan. Y Peter los fabrica en el cuarto de una casa prestada, con los recursos de una familia que ya está al límite. El Peter de Tom Holland cierra el ciclo de la manera más devastadora, porque empieza con todo y termina con nada. Holland es el único Spider-Man que tuvo respaldo institucional. Stark le fabricó el traje. Tenía tecnología de primer nivel. Tenía un mentor. Tenía recursos. Y al final de No Way Home, cuando el mundo entero olvida quién es Peter Parker, lo que le queda es un apartamento completamente vacío, sin muebles, sin tecnología, sin nadie. Y la última imagen que tenemos de él en esa película es cosiendo su propio traje, a mano, solo, en silencio. El arco económico de Holland es el más cruel precisamente porque incluye la caída. No nació en la miseria.
La construyó desde arriba hacia abajo. Y cuando toca fondo, el fondo es más profundo que el de cualquiera de los otros dos, porque sabe exactamente lo que perdió. Ahora, ¿por qué importa todo esto más allá de la pobreza como dato? Porque la miseria de Peter Parker no es un problema que se resuelve con más esfuerzo. Es una trampa de diseño. Ser Spider-Man exige disponibilidad total. Cualquier empleo, cualquier compromiso, cualquier estructura de vida normal, es incompatible con ser el héroe que la ciudad necesita a las 3 de la mañana un martes cualquiera. El sistema le pide que elija entre sobrevivir económicamente y salvar vidas. Y cada vez que elige salvar vidas, el sistema lo castiga. Es el único héroe al que el universo le exige que sea brillante, sin darle ninguna de las condiciones para que esa brillantez se traduzca en algo concreto para su propia vida. Stark tiene los recursos para ser Iron Man. Wayne tiene la fortuna para ser Batman. Parker tiene la inteligencia para hacer cualquier cosa que quiera. Y limpia el traje en una lavandería pública, porque no puede pagarse una lavadora. Eso es la paradoja de la miseria. No es que Peter sea un fracasado. Es que Spider-Man hace imposible que Peter tenga éxito. Y si pensaban que la pobreza era el peor precio que paga este héroe, esperen al siguiente punto. Porque vamos a hablar de algo mucho más caro que el dinero. Vamos a hablar de los muertos. El imán de cadáveres. Hay una promesa que Peter Parker no debería hacerle a nadie. No porque sea deshonesto, no porque no vaya a cumplirla, sino porque cada vez que Peter Parker le promete algo a alguien que ama, el universo toma nota. Y cobra. El padre de Gwen Stacy se lo dijo directamente, con la claridad de un hombre que sabe que se está muriendo y tiene poco tiempo para ser diplomático. Saca a Gwen de tu vida. Sácala de tu vida. No como un insulto, como una advertencia. Como alguien que ya entendió lo que Peter todavía no quiere aceptar, que amar a Peter Parker es firmar una sentencia de muerte. Y lo más devastador no es que Peter no le hiciera caso. Lo más devastador es que intentó cumplirla. Antes de hablar de los muertos, necesitamos hablar de la mecánica de la maldición, porque esto no es mala suerte. Es un patrón con una lógica interna específica. Y las 3 sagas lo confirman con una precisión que da miedo. Los villanos de Spider-Man, a diferencia de los villanos de Batman o Iron Man, raramente atacan infraestructura. Raramente quieren dinero o poder mundial. Sus planes, en el fondo, son sorprendentemente personales. ¡Nadie me dice que no a mí! El Duende Verde no ataca a la ciudad para demostrar su poder. Ataca a la tía May. Ataca a Mary Jane, porque sabe, con la inteligencia retorcida de alguien que conoce a su enemigo, que la forma más eficiente de destruir a Spider-Man no es golpearlo, es golpear a quien él ama. ¿Dejar que muera la mujer a la que amas? El Joker quería corromper a Batman. Los villanos de Spider-Man solo quieren que Peter se quede solo, y lo están logrando. El tío Ben es el caso fundacional. Pero vamos a dejarlo de lado por un momento, porque todo el mundo lo menciona y casi nadie analiza lo que significa en el contexto de la maldición completa. Empecemos por donde duele más. Gwen Stacy. La saga de Andrew Garfield construye la relación más real y más directa que hemos visto entre Peter y una persona que lo ama. No hay juegos. No hay triángulos amorosos complicados. Hay 2 personas que se eligen con una honestidad incómoda. No puedo. Sí, no, estoy muy yo ocupado. yo también. Pero tal vez... Y esa honestidad es exactamente lo que los condena. Porque Gwen sabe quién es Peter. No hay secreto que proteger entre ellos. Y eso, que debería ser la base de algo sólido, se convierte en la grieta por donde entra todo el daño. Porque cuando Gwen sabe, Gwen se convierte en objetivo. El padre de Gwen lo entendió antes que ella. Por eso le hizo prometer. Y Peter lo intentó. ¿Qué dices? Que no puedo seguir viéndote. Terminó con ella. Se alejó. Cumplió la promesa durante el tiempo que un ser humano enamorado puede cumplir una promesa que va en contra de todo lo que siente. Y entonces la vio cruzar la calle un día. Y todo se fue al demonio. Porque la segunda parte de la maldición, la que nadie menciona, es esta. Spider-Man no puede alejarse de las personas que ama. Puede intentarlo. Puede ser disciplinado y honesto y sacrificado. Pero el universo siempre encuentra la manera de volver a ponerlos en el mismo cuarto. Y cuando eso pasa, el reloj vuelve a correr. La muerte de Gwen Stacy es el momento más técnicamente cruel de todas las sagas de Spider-Man. No por lo que muestra, sino por lo que implica. Peter la atrapa. La telaraña llega a tiempo. Físicamente hizo todo bien. Y de todas formas la perdió. Porque su propio código moral, su propia forma de salvar vidas, fue lo que la mató. La telaraña que la salvó del golpe fue demasiado brusca para un cuerpo humano. El héroe que no mata, mató a la persona que más amaba. Sin quererlo, sin poder evitarlo. Haciendo exactamente lo que se supone que debía hacer. Eso no es tragedia. Eso es ingeniería del dolor. Ahora volvamos al tío Ben. Pero no al tío Ben del origen. Al tío Ben del que nadie habla. Hay una escena en Spider-Man 2 que Tobey tiene con la tía May, donde finalmente le confiesa la verdad sobre lo que pasó esa noche. Soy el responsable. Lo mataron esa noche. Por ser el único en hacer lo correcto. Lo que hace brutal esa escena no es la confesión. Es la reacción de la tía May. Ella se levanta y se va. Sin gritar. Sin llorar. Se levanta y se va. Y ese silencio pesa más que cualquier acusación. Porque en ese silencio está todo lo que una mujer que perdió a su esposo por un accidente evitable no puede decirle a su sobrino sin destruirlo completamente. Peter carga eso. Todos los días. Debajo del traje. Y entonces viene No Way Home. Y el universo decide que no era suficiente.
La tía May de Holland muere diciéndole la frase que define toda su existencia como héroe. Y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. La misma lección, la misma pérdida. Como si el universo necesitara asegurarse de que Peter la aprendiera 2 veces. Me dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por si acaso la primera no había dolido suficiente. Y el Duende Verde, que es el villano que mejor entiende la mecánica de la maldición, se lo dice en la cara con una frialdad que hiela. Yo podría haber dado el golpe, pero tú fuiste el que la asesinó. No lo dice para herirlo, lo dice porque es verdad. Y los dos lo saben. Pero hay una dimensión de esta maldición que va más allá de los muertos. Porque no todos los que pierden a Peter Parker mueren. Algunos simplemente desaparecen de su vida. Y eso, a su manera, es igual de cruel. Al final de No Way Home, Peter se queda sin amigos. Y cuando flaquea e intenta volver a contactarlos, fíjense en este detalle. Quería... Esa curita en la frente de MJ le recuerda lo que estar cerca de Spider-Man le hizo a los que más ama. Y aquí llegamos al núcleo técnico de esta prueba, el detalle que conecta las 3 sagas, y que es, en mi opinión, la prueba más contundente de que esto no es mala suerte, sino condena. El código moral de Spider-Man, no matar, es exactamente lo que termina matando a los que más quiere. No mata al ladrón que luego mata al tío Ben. No mata a la copia del Duende Verde cuando puede. Y este mata a Gwen. No Way Home va un paso más allá y lo pone en palabras. Tu debilidad, Peter, es la moral. El duende no lo dice como insulto, lo dice como diagnóstico. Y tiene razón. La moral de Spider-Man es su mayor virtud y su peor condena al mismo tiempo. Es lo que lo hace un héroe genuino. Y es exactamente lo que el universo usa para destruirle todo. Porque en el mundo de Spider-Man, ser bueno no te protege. Ser bueno te hace vulnerable. Cada persona que Peter ama se convierte en un punto de presión que cualquier villano con 2 dedos de frente puede explotar. Y todos lo explotan. Todos. Lo cual nos lleva a una pregunta que la franquicia responde de una manera que nadie esperaba. Si amar a Peter Parker es tan peligroso, ¿qué pasa cuando el mundo entero sabe quién es? La máscara como jaula. Hay una pregunta que ninguna película de Spider-Man se anima a responder directamente, pero que responde con cada escena, con cada ausencia, con cada vez que Peter Parker llega tarde a algo que importa. ¿Qué vale más? ¿Salvar a un desconocido o estar presente en la vida de las personas que te necesitan? Para cualquier héroe normal, esa pregunta tiene una respuesta fácil. Para Peter Parker, esa pregunta es una trampa sin salida, porque él no puede elegir. La máscara ya eligió por él, y lo más cruel de esa trampa no es lo que Peter pierde cuando se la pone. Es que el mundo nunca va a saber lo que perdió. Vamos a establecer algo primero, porque es la base de todo lo que viene. El mundo ama a Spider-Man. Nueva York lo celebra, lo necesita, lo llama cuando todo se derrumba. ¡Atrápalos, araña! Hay canciones sobre él. El hombre araña, él hace siempre lo que una araña. Hay niños que lo esperan en las esquinas. Duermo bien, hago ejercicio y niños coman sus vegetales. Hay momentos donde toda una ciudad contiene la respiración mientras él decide el resultado. Y Peter Parker, el hombre real detrás de esa máscara, no puede comprar una lavadora. Esa distancia entre lo que Spider-Man representa para el mundo y lo que Peter Parker tiene en su vida real es la jaula. No está hecha de barrotes, está hecha de ausencias, de sillas vacías, de llamadas que no se contestan, de explicaciones que no se pueden dar. La saga de Tobey es donde esta jaula se construye más metódicamente, porque Sam Raimi se toma el tiempo de mostrarnos cada uno de los barrotes. Peter llega tarde a sus clases, sistemáticamente. No porque sea irresponsable, sino porque entre la universidad y el siguiente periodo de clases, hubo un asalto, un incendio, una persecución, cosas que nadie puede saber. Brillante pero holgazán. Brillante pero holgazán, dice el Dr. Octavius. Y ese juicio queda registrado, sin apelación posible. Pero donde la jaula se cierra con más fuerza es en lo personal. Hay un momento en Spider-Man 2 que resume toda la mecánica de esta prueba mejor que cualquier discurso. La obra de Mary Jane. El momento en que Peter finalmente iba a estar presente. Finalmente iba a llegar. Y Spider-Man lo impidió. No llegó. No es que se fuera a la mitad. No es que entrara y saliera. Es que el asiento estaba vacío cuando Mary Jane salió al escenario. Y siguió vacío durante toda la obra. Y cuando ella se lo reclama después, la acusación no es, te fuiste. Es algo mucho peor. John ha visto la obra 5 veces. Harry ha ido 2. Tía May igual. Mi madre enferma se levantó para verla. Eso es lo que destruye esa escena. No la pelea. No el drama. El asiento vacío. Porque un asiento vacío no tiene explicación posible. No hay forma de justificar ante alguien que te importa por qué no pudiste llegar a las 8 de la noche a verla actuar. No hay versión de esa conversación que no duela. Y Peter no puede decir la verdad. Así que no dice nada. Y el silencio se acumula. Mary Jane no pierde a Peter en una pelea. Lo pierde en todos los asientos vacíos. En todos los cumpleaños sin aparecer. En todas las conversaciones cortadas a la mitad. En toda esa colección de ausencias sin explicación.
que van construyendo la distancia hasta que se vuelve insalvable. El mundo celebra a Spider-Man. Mary Jane entierra a Peter Parker en silencio. La saga de Garfield aborda esta jaula desde un ángulo distinto, y en cierta forma más honesto, porque el Peter de Garfield no intenta equilibrar las dos identidades. Directamente las pone en colisión. Hay una escena en Amazing Spider-Man 2 que dura unos segundos pero que dice todo. Peter tiene que elegir entre estar con Gwen y responder a una emergencia. Es una elección cotidiana, rutinaria. Y eso es exactamente lo que la hace devastadora. Porque la jaula de Peter Parker no se cierra en los grandes momentos. Se cierra en los pequeños, en los martes por la tarde, en los planes cancelados, en los llego en 10 minutos que nunca llegan. Y Gwen lo sabe. Por eso la relación entre ellos tiene esa tensión específica que no existe en las otras sagas. No es la tensión del secreto. Gwen sabe quién es Peter. Es la tensión de alguien que ama a una persona que nunca va a poder estar completamente presente. Has hecho esto conmigo una y otra vez. Peter, no quiero seguir así. Que siempre va a tener una parte de sí mismo mirando hacia la ventana, escuchando las sirenas, calculando si puede quedarse 5 minutos más. El padre de Gwen lo entendió antes que ella. Por eso le pidió que la sacara de su vida. No porque Peter sea mala persona, sino porque la máscara convierte a todo el que está cerca en daño colateral permanente. El Peter de Holland es donde la jaula se vuelve literal. En las otras sagas, la máscara es una carga privada. Peter sufre solo, en silencio, y el mundo nunca sabe el costo real. Pero Holland comienza No Way Home, con su identidad expuesta. El mundo sabe que es Spider-Man, y lo que pasa a continuación es la demostración más técnica y brutal de por qué la máscara existe. Sin el anonimato, la jaula no desaparece. Se hace más grande. MJ empieza a recibir amenazas. Su futuro académico se ve comprometido. Los rechazan en el MIT por la controversia que rodea a Peter. De verdad, esto no es justo. No hice nada malo. Ustedes tampoco hicieron nada malo. Ned también. Personas que no eligieron ser parte de la vida de Spider-Man, que solo eligieron ser parte de la vida de Peter Parker, empiezan a pagar el precio de una identidad que nunca fue suya. Y entonces Peter hace lo único que puede hacer para protegerlos. Les pide al universo entero que olvide quién es. Y el universo acepta. Y cuando todo termina, cuando el polvo se asienta, Peter está solo en un apartamento vacío. Sin MJ, sin Ned, sin May, sin Stark, sin nadie que recuerde que existe. Ha ganado. La ciudad está a salvo. Los villanos fueron derrotados. El plan funcionó. Y no hay absolutamente nadie con quien celebrarlo. Pero hay un detalle técnico que conecta las tres sagas y que es, para mí, el corazón de esta prueba. La máscara no solo esconde la identidad de Peter, esconde el sacrificio. Cuando Spider-Man salva a alguien, esa persona sabe que Spider-Man la salvó. Hay gratitud, hay celebración. El héroe existe, es real, tiene nombre, aunque sea un nombre prestado. Pero cuando Peter Parker cancela sus planes para salvar a esa misma persona, nadie sabe que Peter Parker hizo algo. No hay gratitud, no hay reconocimiento. Solo hay una silla vacía en un teatro, una llamada que no se contestó, una persona que construye una imagen de Peter como alguien irresponsable e impredecible. Spider-Man acumula gloria. Peter Parker acumula ausencias. Y las ausencias no se celebran. Las ausencias se cobran. Y yo siempre seré el hombre araña. No lo dice con rabia. Lo dice como alguien que finalmente entendió las reglas del juego que está jugando. La máscara no lo protege. La máscara lo aísla. Y el aislamiento, cuando se acumula durante suficiente tiempo, hace algo que ningún villano ha podido hacer desde afuera. Lo destruye desde adentro, que es exactamente de lo que vamos a hablar en el siguiente punto. Porque llegó el momento de hablar de lo que le pasa a una mente humana cuando lleva demasiado tiempo cargando todo esto sola. El efecto escombro. Hay un momento en Spider-Man 2 que la mayoría de la gente recuerda como cuando Peter pierde sus poderes. Pero eso es exactamente lo que Raimi quiere que pensemos. Porque si nos quedamos en la superficie, nos perdemos lo más importante. Peter Parker no pierde sus poderes. Su mente se los quita. Eso es lo que dice el médico. Yo te encuentro bien. Mi diagnóstico es aquí. Que físicamente todo está bien. Que no hay ninguna razón biológica para que la telaraña no funcione, para que no pueda trepar paredes, para que el cuerpo que un día desafió la gravedad ahora se caiga de los edificios como cualquier persona común. ¡Otra vez no! Lo que está pasando se llama psicosomatización. El cuerpo ejecuta lo que la mente decide. Y la mente de Peter Parker, después de años de cargar con todo lo que hemos analizado hasta ahora, tomó una decisión unilateral. Ya no aguanta más. Esto es lo que hace de Spider-Man la saga de superhéroes más honesta sobre salud mental que existe. No porque lo diga en voz alta, sino porque lo muestra con consecuencias físicas reales. Batman también carga con trauma. Thor también pierde cosas. Iron Man también tiene sus demonios. Pero ninguno de ellos pierde sus poderes porque su mente colapsa bajo el peso de todo lo que está cargando. Peter sí. Y eso nos dice algo fundamental sobre la naturaleza de su condena. Los poderes de Spider-Man no son externos como el traje de Stark o el martillo de Thor. Son parte de su biología. Son él. Y cuando él se rompe, los poderes se rompen con él. La condena no es solo emocional,
es física. Ahora bien, para entender el colapso, tenemos que entender lo que lo precede. Porque Peter Parker no llega al límite de golpe. Llega después de una acumulación que las películas documentan con una precisión que da miedo. Volvamos a Spider-Man 2. Fíjense en la secuencia de los primeros 30 minutos. Pierde el trabajo. No puede pagar el alquiler. El banco le rechaza el préstamo. Llega tarde a la universidad. No puede ir a la obra de Mary Jane. Harry lo golpea. Y en medio de todo eso, sigue poniéndose el traje cada noche para salvar una ciudad que, a través del Daily Bugle, lo trata como un criminal. ¿Quién es el hombre araña? ¡Un delincuente! ¡Ese es él! ¡Un malviviente! ¡Amenaza pública! Y entonces, en el minuto 32, la telaraña falla por primera vez. Pero el colapso de Tobey es solo el más visible de los tres. Porque las otras sagas tienen sus propias formas de mostrar lo que Spider-Man le hace a la salud mental de Peter, y son igual de reveladoras, aunque menos obvias. El Peter de Garfield tiene una obsesión, no con salvar la ciudad, no con ser el mejor héroe posible, con encontrar la verdad sobre sus padres. Dijeron que era un traidor. No podía creerlo, Peter. Dijeron que traicionó a su mejor amigo y a todos nosotros, por dinero. Es una fijación que lo consume desde adentro, que lo lleva a destruir su propio cuarto en un momento de desesperación, que contamina todas sus relaciones, porque hay una parte de él que nunca está completamente presente en el presente. Siempre está buscando algo que no encuentra. Siempre está mirando hacia un pasado que no entiende. Eso no es curiosidad. Eso es el comportamiento de alguien que usa una pregunta sin respuesta como mecanismo de escape. Si hay un misterio que resolver, el dolor tiene dirección. Si hay una búsqueda activa, el vacío tiene propósito. El problema es que la respuesta, cuando llega, no cierra el vacío. Lo agranda. Pero tengo la responsabilidad de proteger al mundo de lo que hice y de proteger a Peter de lo que Oscorp es capaz de hacer. No es la conclusión de alguien que encontró paz. Es la sentencia de alguien que encontró culpa. El Peter de Holland es el caso más complejo, porque su ruptura no es gradual como la de Tobey ni obsesiva como la de Garfield. Es súbita, y es total. No Way Home comienza con Peter funcionando. Tiene a MJ, tiene a Ned, tiene un futuro, tiene una identidad, aunque sea pública y complicada. Tiene algo, y en el transcurso de una sola película, lo pierde todo. La tía May muere. Los villanos que vino a salvar casi destruyen la ciudad. El hechizo que iba a arreglarlo todo se rompe de la peor manera posible. Y Peter termina en una azotea, solo, hablando con dos versiones de sí mismo de universos paralelos, intentando procesar una cantidad de pérdida que ningún terapeuta del mundo podría manejar en una sola sesión. Y es en esa azotea donde sucede algo que para mí es el momento más técnicamente importante de toda la franquicia en términos de salud mental. Los tres Peters comparten sus traumas. A mi tío Ben lo mataron. Y fue mi culpa. No pude salvarla. Ni jamás me voy a poder perdonar por eso. Lo quiero matar. Quiero hacerlo pedazos. Tres hombres distintos, tres universos distintos, tres vidas completamente diferentes. El mismo dolor, palabra por palabra. Eso no es coincidencia narrativa. Eso es la película diciéndonos que el trauma de Spider-Man no es personal, es estructural, es parte del trabajo. Es el precio de entrada que el universo cobra sin excepción. Sin importar quién seas detrás de la máscara. Sin importar cuánto te esfuerces. Sin importar cuánto lo intentes. Si sos Spider-Man, vas a cargar con muertos. Siempre. En todos los universos. Y acá está el detalle que cierra esta prueba y abre la puerta al último punto. Peter Parker siempre se recupera. Sabía que volverías. Siempre vuelve. Siempre encuentra la manera de ponerse el traje una vez más. Y eso, que en cualquier otra historia sería la definición del héroe, en la historia de Spider-Man, es también la definición de la condena. Porque si no se recuperara, la maldición terminaría. Habría un límite, un punto de quiebre definitivo donde el universo aceptara que ya fue suficiente. Pero Peter siempre se levanta. Y el universo siempre lo sabe. Y siempre tiene preparado el siguiente golpe. La resiliencia de Spider-Man no es su escudo. Es la razón por la que el universo nunca deja de golpearlo. Lo que nos lleva al último punto, el más oscuro de todos. Porque vamos a hablar de lo que pasa al final de cada saga. ¿De a dónde termina siempre Peter Parker cuando el crédito final aparece en pantalla? Y la respuesta es siempre la misma. Y siempre duele igual. El reinicio del dolor. Existe una fantasía implícita en toda historia de superhéroes. La idea de que el sacrificio tiene recompensa. Que si sos lo suficientemente valiente, lo suficientemente constante, lo suficientemente bueno, el universo eventualmente te devuelve algo de lo que te quitó. Que hay un final donde el héroe descansa. Donde el héroe gana no solo la batalla sino también su propia vida. Batman termina en una ciudad en paz, tomando café en Florencia con Selina Kyle. Thor termina en el trono de Asgard, o navegando hacia nuevas aventuras con los Guardianes. Iron Man termina en una cabaña junto a un lago, con su hija, con su esposa, con todo lo que siempre quiso. Y Peter Parker termina cosiendo su propio traje en silencio, solo, en un apartamento sin muebles. Todas las veces. En todas las sagas. Sin excepción. Eso no es coincidencia. Eso es la firma de la condena. Vamos saga por saga. Porque cada una tiene su propio sabor de derrota final. Y juntas construyen algo que va mucho más allá de la tristeza de una película. Construyen un patrón.
Y los patrones no mienten. La trilogía de Tobey termina en Spider-Man 3 con una imagen que, si la analizamos fríamente, es devastadora. Peter ha derrotado a Venom, ha derrotado al arenero, ha sobrevivido al simbionte que intentó corromperlo desde adentro. Ha encontrado la verdad sobre el tío Ben. Ha perdonado al hombre que lo mató. Y ha visto morir a Harry Osborn en sus brazos, al mejor amigo que tuvo en su vida. Al final de Spider-Man 3, Peter y Mary Jane se abrazan en un club de jazz. La imagen parece un final feliz, y técnicamente lo es, dentro de los límites de esa película. Pero si retrocedemos, y vemos el arco completo de la trilogía, lo que tenemos es esto. Un hombre que perdió a su tío, a su mejor amigo, que estuvo a punto de perder su alma, que pasó años siendo cazado por la prensa, despreciado por la ciudad y destruido económicamente, terminando en un abrazo frágil con una mujer a la que casi pierde también. No es un final, es una tregua. Y las treguas de Spider-Man nunca duran. La saga de Garfield es la más honesta de las tres en cuanto al veredicto final, porque no intenta disimularlo con ninguna imagen de esperanza. Amazing Spider-Man 2 termina con Peter Parker parado frente a la tumba de Gwen Stacy, meses después de su muerte. Habiendo leído el discurso que ella dio en su graduación, el discurso donde le decía que no viviera la vida de nadie más, que eligiera su propio camino. Y Peter Parker, el hombre al que iba dirigido ese discurso, está parado frente a su tumba porque no pudo protegerla, porque la mató sin querer. La película termina con él volviendo a ponerse el traje, enfrentando al rinoceronte, aparentemente recuperado. Pero fíjense en lo que no muestra. No muestra a Peter sonriendo. No muestra alivio. No muestra esperanza genuina. Muestra a alguien que volvió a funcionar, que encontró la manera de seguir moviéndose hacia adelante no porque el dolor haya disminuido, sino porque detenerse no es una opción que Spider-Man tiene disponible. Así que Peter Parker entierra a Gwen Stacy todos los días. Debajo del traje. No Way Home termina con Peter Parker antes de cero. Piensa en lo que Holland tenía al comienzo de la película. Tenía a MJ. Tenía a Ned. Tenía el legado de Stark. Tenía una identidad pública, complicada, pero real. Tenía personas que lo conocían, que sabían su nombre, que podían llamarlo Peter. Y al final, el universo entero olvidó que existe. No es que lo hayan abandonado. No es que se hayan alejado. Es que literalmente no hay ninguna persona viva en su universo que sepa quién es Peter Parker. Que pueda decir su nombre y asociarlo a una cara. Que pueda recordar una conversación con él. Está solo de una manera que ningún otro héroe de la historia del cine ha estado solo. Y aquí está el veredicto. El que las tres sagas construyen juntas. Punto por punto. Pérdida por pérdida. Durante horas de película, Spider-Man es el único héroe cuyo arco narrativo no tiene dirección ascendente. Batman sube. De niño traumatizado a símbolo de una ciudad. De la oscuridad hacia algo parecido a la paz. Iron Man sube. De mercader de armas a salvador del universo. De la arrogancia al sacrificio elegido. Spider-Man no sube. Spider-Man orbita. Gira alrededor del mismo punto de dolor, en círculos cada vez más amplios, perdiendo algo diferente en cada vuelta, llegando siempre al mismo lugar. El punto cero. El apartamento pequeño. El traje cosido a mano. La soledad sin testigos. Y lo más devastador, lo que convierte esta condena en algo diferente a cualquier otra historia de superhéroes, es lo que pasa después de ese punto cero. Peter se levanta. Siempre. Se pone el traje. Sale por la ventana. Vuelve a empezar. No porque el universo se lo exija. No porque no tenga alternativa, aunque ya vimos que intentó tenerla, y no funcionó. Sino porque hay algo en Peter Parker que no puede quedarse quieto cuando alguien necesita ayuda. Es lo que hacemos. Ayudar. Lo dijo May. Lo repitió Peter. Lo grabaron los tres Peters en esa azotea donde compartieron sus traumas como si fueran el mismo hombre. Y ahí está la paradoja final. La que cierra toda la autopsia. La condena de Spider-Man no viene de afuera. No la impone ningún villano, ningún accidente, ninguna araña radioactiva. La condena viene de adentro. De la parte de Peter Parker que, después de haberlo perdido todo, después de estar solo en un apartamento vacío, en el que el universo entero lo olvidó, todavía no puede escuchar una sirena sin ir a ver qué pasó. Eso no es un superpoder. Eso es algo mucho más raro y mucho más difícil de sostener. Eso es carácter. Y el precio del carácter, en el universo de Spider-Man, es todo lo demás. Yo soy Will, el de las películas. Si llegaste hasta acá, ya sabes la verdad que Hollywood nunca te dijo en voz alta. Y si querés seguir en este nivel de análisis, aquí te dejo otra historia que duele de la misma manera.